Hola a todos, gente de YouTube. Como muchos la esperaban, les traigo la tercera parte de la evolución de los videojuegos. Si aún no has visto las partes anteriores, el link está en la descripción. Comencemos. De parte de Nintendo tenemos la Nintendo 64. Salió de Japón el 23 de junio de 1996. Esta consola incorpora una arquitectura de 64 bits como lo dice en su nombre. En su desarrollo se llamaba como Ultra 64, con una fecha de salida para las navidades de 1994, pero se retrasó hasta a mediados de 1996 con el nombre de Nintendo 64. Se cambió el nombre de Ultra 64 a Nintendo 64 debido a problemas de copyright. Eso porque la compañía Konami contaba con los derechos de varios juegos con el nombre Ultra. Además que la consola incorporada el nombre de Ultra podría dar un conflicto muy fuerte. Al ser la última consola de la quinta generación era la más avanzada tecnológicamente, pero tenía varias debilidades como por ejemplo tener una muy baja memoria caché para las texturas, provocando texturas pixeleadas. En cuestión de potencia, era mucho más avanzada a comparación de las máquinas de 32 bits de Sony y Sega. Lo que más se destacaba de esta consola era su potencia gráfica, muy mejorada y con mejores capacidades gráficas. Aunque aquí tenemos otro punto débil, y es sobre el almacenamiento de los juegos. Nintendo siguió optando por los cartuchos, que aunque tuvieran menos capacidad con tan solo 64 megas, evitando de gran medida la piratería, siendo una desventaja ya que los cartuchos eran mucho más costosos de producir que los discos compactos que eran mucho más baratos y con mayor capacidad. Las ventajas del cartucho son que los tiempos de carga de los juegos eran mucho menores debido a que los componentes del cartucho lo permitían. También porque eran muy resistentes al polvo, golpes y agua, siendo adecuados para los niños por lo resistente y duradero. Y entrando a la materia de los cartuchos, existe una práctica rara que se dedica a torcer los cartuchos dentro de la consola. Esto funciona cuando el cartucho está funcionando de manera correcta, pero al torcerlo un poco a la derecha se hacen en el juego bugs extraños como estos. El juego más popular para hacer estos errores es GoldenEye 007. Pero, díganme algo, ¿qué pasa si juntamos este glitch? Las locuras de Japón y Nico Nico Douga. Esto nos lleva a sorpresas de lo más extrañas. En general esto se convirtió un meme por allá del 2008, tanto que las personas se grabaron haciendo estos locos pasos. Desafortunadamente este tipo de vídeos su audio no está disponible por culpa del copyright. Pero si te preguntas cuál es esta canción, esta se llama Promise de Koji Hirose. Es una canción de J-Pop de los años 90. Pero volvamos a la materia de la consola. De esta consola hay variedad de juegos que enseñaron a las demás compañías que a pesar que los cartuchos tuvieran poco almacenamiento, se podrían hacer juegos con entornos 3D impresionantes con su gran catálogo de juegos de gran calidad. Otra cosa a destacar de esta consola es su mando, aún siendo muy grande y el más distintivo de la historia, pudiéndose agarrar de distintos modos dependiendo el juego que estabas jugando. Cabe destacar que tenía un stick analógico en el centro, un gran avance para los juegos en 3D. Detrás del control se encontraba un puerto para conectar algunos dispositivos. Sin duda esta es una consola bastante buena y con muchas posibilidades. Después de un tiempo y dando el salto a la siguiente generación tenemos la Sega Dreamcast. Salió de Japón el 27 de noviembre de 1998. Fue desarrollada en cooperación con Hitachi y Microsoft, siendo la última consola que sacaría Sega por culpa de muchas deudas.
Esta consola fue la primera en tener un sistema operativo, siendo un Windows CE adaptado para la Dreamcast, teniendo una capacidad nativa de red para internet junto con los juegos multijugador, teniendo un módem de 52 KB, siendo compatible con banda ancha telefónica. Esta información la encontré en una página algo difícil de encontrar y algo olvidada. Sega, en un intento de rescatar un poco del mercado perdido por su Sega Saturn por culpa de las malas ventas que provocó Sony y Nintendo, Sega decidió ponerse manos a la obra formando un sistema muy potente capaz de mover gráficos poligonales de una manera muy fluida y con una gran resolución. El Sega Dreamcast en sus primeros días se vendió muy bien en Estados Unidos y Japón, donde en Estados Unidos rompió un récord de ventas en sus primeros compases. Tristemente a nivel mundial no fue muy exitosa ya que se avecinaba la nueva generación de consolas de compañías rivales. Además que los problemas económicos que tenía Sega se dio en quiebra, anunciándolo oficialmente el 31 de octubre del 2001. Una de las desventajas más notables de esta consola es que la piratería de la misma era relativamente sencilla. Esto debido a que la consola era compatible con los discos compactos normales además de su disco compacto, el CD-ROM. Tan solo era cuestión de grabar una ROM del juego que querías y con varias herramientas configurar el CD para que arrancase el juego. Otra cosa demasiado interesante es que es posible instalar un emulador en un disco y poder emular juegos de otras consolas de una manera muy fluida, siendo una consola con una gran capacidad de emulación. Algo bastante impresionante es que se le han hecho pruebas de resistencia a esta consola, dando como resultado una consola que puede resistir caídas, derramación de líquidos y más cosas, que en conclusión nos da una consola muy resistente y que te durará mucho tiempo. Una de las cosas más destacables de esta consola es su mando muy innovador para la época, teniendo una unidad de memoria visual, siendo una especie de tarjeta de memoria que se conectaba en el mando con la posibilidad de interactuar con nuestras partidas teniendo este dispositivo fuera del mando. Este dispositivo incluía un par de juegos y un administrador de partidas que nos permitía ver cosas como las municiones, armas o vida, aunque una gran desventaja es que su autonomía era demasiado baja, agotándose 2 baterías de botón en un promedio de 2 a 3 horas. En conclusión, esta era una consola demasiado potente, innovadora pero muy mal vendida, además de ser el Game Over de Sega. Ahora de Microsoft con su intento de tener un poco del mercado de videoconsolas tenemos la Xbox. Salió el 15 de noviembre de 2001 en Estados Unidos y más tarde, entre febrero y marzo de 2002, en Europa, Japón y Australia. Esta consola está basada en las computadoras más sobresalientes de la época, teniendo un disco duro de 10 GB de serie, teniendo el mérito de ser la primera consola en hacerlo y conectividad de red de serie. Técnicamente era más avanzada que cualquiera de las 2 consolas anteriores, teniendo un procesador con un Pentium III y una GeForce de última generación con 64 MB de RAM. En Estados Unidos salió a la venta en un precio demasiado barato, pero en Europa salió con precio elevadísimo de casi 500 €, compitiendo en precio con PCs de gama media y con la PlayStation 2 y la GameCube que veremos más adelante. Uno de los grandes éxitos de la Xbox fue su servicio online, Xbox Live, que en otoño de 2004 ya gozaba de más de 1 millón de suscriptores. Desafortunadamente este servicio dejó de dar soporte desde el 2010, algo destacable que al igual que la Dreamcast, esta consola es muy resistente y literalmente lo aguanta todo. Bueno, casi todo. Siendo una consola de lo más duradera y hecha de unos materiales de gran calidad. En total en todo el mundo se vendieron 24 millones de consolas, siendo una consola mal vendida. Uno de los causantes de sus bajas ventas fue la falta de exclusivas y su elevado precio. Cosa curiosa de esta consola que tenía la posibilidad de reproducir películas en DVD, pero se tenía que comprar un mando a distancia para activar esta opción, algo muy molesto para los consumidores. Y de nuevo de Nintendo tenemos la tan conocida GameCube. Salió de Japón el 14 de septiembre del 2001. Compitió frentemente contra la Xbox de Microsoft y la Dreamcast de Sega. Fue la primera consola de Nintendo en usar discos compactos, que en este caso Nintendo tenía su formato siendo el GameCube Optical Disc, siendo este un formato parecido al mini DVD, teniendo una capacidad de 1.8 GB, optando la forma de piratearla demasiado difícil, pero no imposible.
En su desarrollo junto con los rumores que corrían en internet sobre la nueva consola de Nintendo, esta se dio a conocer en 1999 a la prensa con el nombre de Project Dolphin, que después en el año 2000 se le cambió el nombre a StarCube, donde en este periodo Nintendo colaboró con IBM para realizar un procesador muy potente y capaz de competir, que junto al chip gráfico que realizó ATI, resultó siendo una consola de 128 bits muy potente para la época. Después de un año ya teniendo la consola bien desarrollada, se decidió anunciar como la Nintendo GameCube, dando a conocer sus grandes capacidades gráficas, capaces de competir con la Sega Dreamcast y la Xbox. Una de las desventajas de esta consola es que se limitó a solo servir para jugar, quitando todos los elementos multimedia muy de moda e innovadores de la época, que junto a su aspecto de juguete daba como resultado una caja morada con la posibilidad de solo jugar. En final de cuentas se vendieron muy pocas unidades mundialmente, llegando a la competencia de consolas unos años más tarde que sus competidoras, siendo una de las razones que muchas personas se decidiesen a comprar otras consolas. Una gran ventaja es que en aspectos económicos, la GameCube fue la más barata de todas las competidoras gracias a su diseño, siendo muy ergonómico abaratando costos. En cuestión de aditamentos salió una expiación de conexión con la Game Boy Advance que veremos más adelante. También sacó un puerto de red para juegos multijugador, un adaptador para jugar los juegos de la Game Boy Advance y un montón de accesorios raros. Sin duda esta era una consola que estaba muy bien, pero la falta de juegos, exclusivas y variedad para el público general la hicieron fracasar en el mercado. Y ahora tenemos la archiconocida Game Boy Advance. Salió el 21 de marzo del 2001 y llegó a Europa el 22 de junio del 2001. Esta es una consola de 16 bits con un comportamiento similar a las de 32 bits. Cuenta con un procesador ARM propio de 32 bits a 16.7 MHz, basado en la arquitectura RISC. La consola lleva además un procesador Z88 MHz para dar soporte a los juegos de Game Boy clásica y color, pero sus dos procesadores no pueden estar funcionando a la vez debido a diferencias de voltaje y utilización del bus, por lo que solo puede jugar un juego de respectiva consola. La Game Boy Advance lleva un puerto de cable LIN para multijugador, pero algo muy interesante es que contiene 256 KB para recibir en código de arranque cuando no tiene un cartucho conectado, por lo que esto te permitía pasar un juego por medio del cable Link a una consola que no lo tuviera. De forma más técnica esto se utiliza en las conexiones multijugador, donde varias Game Boy Advance pueden funcionar con un único cartucho. En cuestión técnica es muy similar a la Super Nintendo, pero con algunas mejoras tanto gráficas como sonoras. Gracias a ello se hicieron algunos remakes de los juegos más populares de la Super Nintendo y algunas de la NES, que junto a su gran catálogo de juegos la hicieron un boom en las ventas, tanto que después de un tiempo sacaron una reedición, y esta reedición es la Game Boy Advance SP. Salió el 14 de febrero del 2003 en Japón y el 28 de marzo del mismo año a Europa. Esta reedición fue posible por el gran éxito que tuvo la consola original, teniendo esta nueva versión un diseño cuadrado y con una pantalla plegable, además de una pantalla retroiluminada con una calidad de iluminación bastante aceptable, además que incluía una batería de alta durabilidad para tener grandes horas de juego. Estas dos consolas marcaron una época que no debe de ser raro que poseas una ya que son muy populares. De nuevo de Sony tenemos la tan archiconocida PlayStation 2. Salió a final de año a todo el mundo en el 2000. Se convirtió en la consola de sobremesa más vendida de la historia, con más de 155 millones de unidades vendidas. Lo que generó tantas ventas fue por lo tan esperada que fue, ya que se anunciaba con unas características muy especiales como, además de jugar, servir como un reproductor de DVD, ya que en esa época un reproductor de DVD era relativamente caro, y que viniera uno integrado en la consola resultaba como una maravilla. Pero por desgracias el reproductor de DVD resultaba algo mediocre, ya que no reproducía bien las películas y fallaba multitud de veces. El éxito de esta consola era tanta que en Japón se llegaron a vender 1 millón de unidades en un día. También que en sitios de venta en internet como eBay se vendían al doble del precio original. Pero esto no evitó que las ventas no fueran espectaculares. Algo que resultó novedoso es que esta consola era retrocompatible con la PlayStation original, por lo que su catálogo de juegos creció enormemente, llegando a las de 4000 juegos.
Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Me disculpo por hacer en esta ocasión un video demasiado corto, pero mi tiempo libre no me lo permite ya que el trabajo que me dejan en la escuela es algo considerable, por lo que no tengo el tiempo para investigar y hacer un video más largo. Espero que me comprendan. En la próxima parte de esta miniserie estará más largo y más completo. Se los prometo. Bien dicho esto, cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.